Hola a todos y bienvenidos a Your Spanish Classroom. Yo soy Sara. Y yo soy Tom. Hola. Hoy tenemos un episodio muy especial y muy práctico. Vamos a hablar sobre cómo practicar español en casa. Me encanta este tema, Sara, porque muchas veces no sé cómo practicar cuando estoy solo. Exactamente, Tom. Y quiero que todos imaginen esto. ¿Están sentados en su lugar favorito en casa? Tal vez en la cama. ¿Sí? ¿O en una silla, tal vez cerca de la ventana? ¿Tienen un cuaderno pequeño, un bolígrafo, tal vez un libro o su teléfono? Y están listos para aprender español paso a paso. Sí, sin estrés y sin miedo. Tu casa puede ser tu mejor aula. Pero Sara, ¿y si mi casa es pequeña o si hay mucho ruido? No importa, Tom. Incluso si tu casa es pequeña, incluso si hay ruido, e incluso si no tienes herramientas especiales. Entonces, ¿qué necesito? La primera cosa que necesitas no es un libro, no es una aplicación, no es un curso. ¿No? Entonces, ¿qué es? La primera cosa que necesitas es un plan pequeño y simple que tu cerebro pueda aceptar. ¿Un plan pequeño? Sí, por ejemplo, puedes decidir practicar todos los días durante 15 minutos. ¿Solo 15 minutos? Sí, solo 15 minutos. No 2 horas, no 3 horas. Solo un poco de tiempo que realmente puedes hacer. Eso suena manejable. Elige una hora que se sienta natural. Tal vez después del desayuno, antes de dormir o cuando tomas té. ¿Y debo repetir esta hora siempre? Sí, repite esta hora una y otra vez porque tu cerebro ama la rutina. Tiene sentido. ¿Tú hiciste esto, Sara? Sí, cuando hice mi primer plan, me sentí asustada. Pensé, ¿y si no puedo seguirlo? ¿Y si fallo otra vez? ¿Y qué hiciste? Me dije a mí misma, esta vez el plan será muy pequeño, tan pequeño que no puedo decir que no. Eso es inteligente. Y eso me ayudó mucho, Tom. La siguiente cosa es elegir un lugar principal para practicar. ¿Un lugar especial? No tiene que ser perfecto. Tal vez es un rincón de tu cama, una mesa pequeña en la cocina o el piso cerca de la ventana. ¿Solo un lugar? Sí, solo elige un lugar y dile a tu cerebro, este es mi lugar de español. Cuando me siento aquí, aprendo. Ah, como crear una asociación mental. Exactamente. Yo tenía una mesa pequeña cerca de mi ventana. No era bonita, era vieja. ¿Pero funcionó? Sí, porque era mi lugar de español. Puse un cuaderno allí, un bolígrafo y a veces un libro simple. Y cuando veías esa mesa, Mi cerebro recordaba el tiempo de práctica y se volvió más fácil empezar. Sara, ¿cuál es la forma más fácil de practicar en casa? Una de las formas más fáciles es leer en voz alta. ¿Leer en voz alta? Sí, toma un texto corto, tal vez una historia, un artículo corto o una página de un libro. ¿Y qué hago con él? Lee las palabras con tu voz, no solo en tu cabeza. Se sentirá extraño al principio, ¿verdad? Sí, tal vez te sentirás tímido. Tal vez piensas que tu pronunciación es mala. Pero nadie me está mirando en casa. Exactamente. Nadie te está juzgando. Solo eres tú y las palabras. ¿Tú hiciste esto, Sara? Sí, cuando empecé a leer en voz alta, mi lengua se sentía pesada. Mi boca se sentía lenta. ¿Y después? Después de algunos días, mi boca empezó a moverse más fácilmente. Los sonidos se volvieron familiares y mi voz no temblaba tanto. ¿Hay otras formas de practicar? Sí, otra forma simple es tu tiempo de hablar en casa. ¿Tiempo de hablar en casa? Sí,
Este es un tiempo pequeño cuando hablas contigo mismo en español sobre cosas normales en tu día. ¿Hablar conmigo mismo? Sí, no necesitas un compañero. Por ejemplo, cuando estás cocinando, puedes decir, ¿Qué puedo decir? estoy cortando los tomates ahora, estoy lavando el arroz, estoy poniendo sal en la sartén. Narrar mis acciones en español. Exacto. Cuando estás limpiando, puedes decir, estoy barriendo el piso, estoy lavando los platos. Estoy doblando la ropa. Perfecto, Tom. Estas oraciones son muy simples, pero son poderosas, ¿Por qué son poderosas? porque conectan el español con tu vida real. Tiene sentido. ¿Cuándo hacías esto tú? Yo tenía este tiempo de hablar en casa cuando me cepillaba los dientes. ¿En serio? Sí, me miraba en el espejo y decía cosas simples. Hola, Sara, ¿cómo estás hoy? Te ves cansada, pero estás haciendo tu mejor esfuerzo. Eso es divertido. Sí, me reía de mí misma, pero también me dio valor. Sara, ¿qué hay sobre escuchar? ¿Es importante? Escuchar es muy importante, Tom. Y no necesitas muchas cosas para esto. ¿Solo mi teléfono? Puedes usar tu teléfono, computadora o incluso un dispositivo viejo pequeño. ¿Y qué escucho? Elige audio corto que te guste. Tal vez una historia en español simple, un podcast corto o un video. ¿De Your Spanish Classroom, por ejemplo? Exactamente. Y aquí está el secreto, Tom. Escucha el mismo audio muchas veces. ¿El mismo audio muchas veces? Sí, la primera vez solo relájate y siente el sonido. La segunda vez trata de captar algunas palabras. ¿Y la tercera vez? La tercera vez repite algunas oraciones después del hablante. Pausa, habla, luego reproduce otra vez. Esto es algo que hiciste mucho, ¿verdad? Sí, tenía una historia favorita. La escuché tantas veces que casi conocía cada palabra. ¿Y eso fue bueno? Sí, porque mi cerebro estaba cómodo y mi lengua aprendió el ritmo. En casa, este tipo de escucha profunda es muy poderosa. Exactamente. No necesitas muchos audios, solo algunos que realmente te gusten y que repitas muchas veces. Pero, Sara, ¿no te aburres escuchando lo mismo? Algunas personas se aburren rápidamente, pero si eliges temas que amas, como cocina, viajes, juegos o historias, Se sentirá mucho más fácil. sí. Ahora quiero compartir algo sobre los sentimientos, Tom. ¿Los sentimientos? Sí, en casa no solo estás luchando con la gramática, también estás luchando con tus propios pensamientos. Es verdad. A veces pienso, soy muy lento, soy muy viejo. Soy muy ocupado. Mi casa es muy ruidosa. Mi familia se reirá de mi español. Sí, exactamente esos pensamientos. Entiendo estos pensamientos muy bien, Tom. Yo también los tuve. ¿Y qué hiciste? Intenta algo gentil. Cuando estos pensamientos vienen, no grites a ti mismo. ¿Qué debo hacer entonces? Solo di suavemente, te escucho, pero todavía voy a practicar durante 10 minutos. No necesito ser perfecto hoy. Exacto. Solo necesito presentarme. Solo necesito intentar. Esta voz gentil dentro de ti es muy importante. Sí, te ayudará a volver mañana otra vez, incluso si hoy fue difícil. Sara, ¿cuál es la cosa más importante para recordar sobre practicar en casa? Recuerda, Tom, tu casa no es una sala de examen. ¿No? No, tu casa es tu jardín de práctica. ¿Un jardín? Sí, en un jardín, las plantas crecen lentamente día a día. Les das agua, les das luz. Y un día ves una flor. Exacto, tu español es así, y tu pequeña práctica diaria en casa es el agua y la luz. Me encanta esa imagen, Sara. Ahora,
¿Qué más podemos hacer en casa? Cuando continúas practicando en casa, el siguiente paso es incluir pequeños ejercicios de hablar que se sientan naturales y divertidos. ¿No necesito un profesor o un compañero para esto? No, Tom, puedes usar tu teléfono o una grabadora para ayudarte. ¿Grabar mi voz? Sí, graba tu voz y escucha otra vez. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, puedes tomar un texto corto, leerlo en voz alta, luego grabarte a ti mismo leyéndolo lentamente. Y después escucho la grabación. Sí, escucha cuidadosamente y nota las palabras que suenan diferentes o difíciles. Y luego intento otra vez. Sí, intenta una y otra vez hasta que se sienta cómodo. ¿Hiciste esto cuando estabas aprendiendo? Sí, y al principio me reía de mis propios errores, pero lentamente mi voz se volvió más confiante. Y tu pronunciación mejoró. Exactamente. Otra gran forma de practicar es el shadowing. ¿Shadowing? ¿Qué es eso? Shadowing es cuando escuchas a un hablante y tratas de hablar al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? Sí, copiando el ritmo, la pronunciación y las pausas. Eso suena difícil. En casa, yo elegía una historia corta o un video. Lo reproducía y hablaba junto con él. ¿Y fue fácil al principio? No, no fue fácil. Mi boca se sentía lenta y mi lengua no se movía rápidamente. Pero no te rendiste. No. Después de algunos días, noté que podía hablar más rápido y más naturalmente. El shadowing también ayuda con las habilidades de escucha, ¿verdad? Sí, porque te enfocas en los sonidos y la forma en que las palabras se conectan en las oraciones. Y si eres tímido, hacer shadowing solo en casa es perfecto. Exactamente, porque nadie te está mirando. Sara, ¿qué hay sobre escribir? Otro método que amaba era escribir oraciones simples sobre mi día. No necesitas un cuaderno perfecto. No, solo escribe oraciones cortas sobre lo que hiciste, lo que viste o cómo te sentiste. Por ejemplo, Estoy tomando té. Estoy leyendo un libro. Estoy feliz hoy. oraciones muy simples. Sí, cuando empecé, cometí muchos errores, pero no me preocupé, ¿Por qué no? porque cada palabra que escribí ayudó a mi cerebro a conectar el español con mis pensamientos. Con el tiempo, escribir se volvió más fácil. Sí, y pude escribir oraciones más largas e incluso historias cortas. ¿Puedo hacer un diario en español? Claro, puedes hacer un diario pequeño en español. Escribe una página al día, incluso si es muy simple. ¿Por qué es bueno hacer un diario? Tu diario se convertirá en un tesoro para tu aprendizaje, porque puedes mirar atrás y ver tu progreso. Eso suena motivador. Escuchar también es otra parte muy importante de la práctica en casa. ¿Necesito entender todo? No, Tom, no necesitas entender todo. Solo escucha todos los días, incluso durante 10 minutos. ¿Qué puedo escuchar? Puedes elegir un podcast corto, una canción o un video que te guste. ¿Y luego? Escucha cuidadosamente. Nota palabras nuevas, repítelas y trata de usarlas en oraciones. Cuando empezaste, ¿podías entender muchas palabras? No, no podía entender muchas palabras, pero mi cerebro lentamente reconoció los sonidos. ¿Y tus oídos se familiarizaron con el español? Exacto. Escuchar todos los días ayuda a tu cerebro a pensar en español sin traducción. Sara, ¿qué hay sobre ver películas? Otra forma divertida de practicar en casa
es ver películas o series en español. ¿Con subtítulos? Empieza con subtítulos en español si los necesitas. Elige una película que te guste y mírala cuidadosamente. ¿Debo hacer algo mientras veo? Sí, repite las oraciones que escuchas y trata de imitar las voces de los actores. ¿Hiciste esto? Sí, cuando hice esto, elegí películas simples al principio y repetí las mismas escenas muchas veces. ¿Y lentamente pudiste entender más palabras? Sí, y pude decir algunas oraciones por mí misma. ¿Puedo pausar la película? Sí, también puedes pausar la película y decir las oraciones tú mismo. Esta es una práctica pequeña. Pero hace una gran diferencia con el tiempo. Exactamente. Tom, ¿te gustan los juegos? Sí, me encantan los juegos. Jugar juegos en español es otra forma de practicar en casa. ¿Hay muchos juegos de aprendizaje de idiomas? Sí, hay muchos juegos de aprendizaje de idiomas en línea. Hacen que el aprendizaje sea divertido e interesante. ¿Qué tipo de juegos? Por ejemplo, puedes jugar juegos de palabras, juegos de memoria o cuestionarios. ¿Tú jugaste estos juegos? Sí, solía jugar juegos simples de palabras cuando estaba aprendiendo. ¿Te ayudó? Sí, me ayudó a recordar palabras nuevas de una manera divertida. Sara, ¿hay algo que pueda hacer en mi casa física? Sí, también puedes etiquetar cosas en tu casa con palabras en español. ¿Etiquetar cosas? Sí, escribe la palabra en español en un papel pequeño y pégalo en el objeto. Por ejemplo, Escribe puerta en la puerta, mesa en la mesa, espejo en el espejo. ¿y cuando veo estas palabras todos los días? Tu cerebro las aprende naturalmente. ¿Hiciste esto? Sí, hice esto y me ayudó mucho. Otro consejo que tengo es pensar en español durante pequeños momentos en casa. Eso es muy bueno, Tom. Por ejemplo, si ves un árbol, Digo para mí mismo, árbol, en lugar de usar mi idioma nativo. exacto. Cuando vas a la cocina, piensa en palabras para las cosas que ves. ¿Hiciste esto? Sí, hice esto cuando limpiaba mi habitación o cocinaba comida. ¿Fue difícil al principio? Sí, fue difícil al principio, pero con el tiempo se volvió más fácil. Y tu cerebro empezó a conectar automáticamente las palabras en español con objetos reales. Exactamente. También puedes hablar sobre tus planes en español en casa. ¿Mis planes? Sí, por ejemplo, hoy voy a leer un libro, voy a escuchar una historia, voy a escribir una página. Hablar sobre mi plan en español me ayuda a pensar en español. Sí, yo hacía esto cada mañana antes de empezar mi práctica. ¿Y te ayudó? Sí, hizo que mi día fuera más organizado y también ayudó a que mi español mejorara más rápido. Sara, ¿es bueno establecer metas pequeñas? Sí, Tom. Otro método útil es establecer pequeñas metas para ti mismo. ¿Qué tipo de metas? Por ejemplo, aprender 5 palabras nuevas al día, leer una historia corta al día o escribir 3 oraciones cada mañana. Metas muy pequeñas. Sí, yo empecé con metas muy pequeñas. Cada vez que completaba una meta, me sentía orgullosa. Las pequeñas victorias te dan motivación para continuar. Exactamente. También puedes usar aplicaciones para practicar en casa. ¿Aplicaciones? Sí, muchas aplicaciones están disponibles gratis y te dan ejercicios para escuchar, hablar, leer y escribir. ¿Usaste una aplicación? Sí, usé una aplicación para aprender palabras nuevas y practicar pronunciación. ¿Y podías practicar en cualquier momento? Sí, en cualquier momento, en cualquier lugar
incluso si solo tenía 10 minutos. Cada práctica pequeña cuenta. Exacto. Otra forma de practicar es pretender que estás en diferentes situaciones. ¿Pretender? Sí, por ejemplo, pretende que estás en un restaurante y ordenas comida en español. ¿O pretendo que estoy comprando algo en la tienda? Exacto. Habla contigo mismo como si estuvieras hablando con una persona real. ¿Practicaste esto cuando estabas solo en casa? Sí, y me ayudó a sentirme más confiante para hablar español con otros en la vida real. Sara, ¿debo tener miedo de cometer errores? No, Tom, no tengas miedo de cometer errores. Los errores son parte del aprendizaje. Pero a veces me siento mal cuando cometo errores. Yo cometí muchos errores cuando empecé, pero cada error fue una lección. ¿Aprendiste palabras nuevas? Sí, mejor pronunciación y más confianza. En casa puedes practicar de forma segura. Exacto, y cometer errores sin preocupación. Sara, ¿qué hay sobre las tarjetas de memoria? Otro método es usar tarjetas de memoria o flashcards. ¿Cómo funcionan? Escribe una palabra en un lado y su significado en el otro. Pruébate todos los días. ¿Usaste tarjetas de memoria? Sí, usé tarjetas de memoria para palabras nuevas y las revisé a menudo. ¿Te ayudó? Sí, esto me ayudó a recordar palabras durante mucho tiempo. También puedes combinar métodos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, lee una historia en voz alta, escúchala otra vez, escribe un resumen corto en tu cuaderno. Y luego habla sobre ella contigo mismo. Exacto. Combinar leer, escuchar, escribir y hablar fortalecen tu español más rápido. Sara, ¿es importante tomar descansos? Sí, Tom. Otro punto importante es tomar descansos. ¿Por qué? Aprender en casa es bueno, pero tu cerebro también necesita descanso. No te presiones demasiado. ¿Cuándo debo tomar un descanso? Yo tomaba descansos cortos cada 30 minutos. ¿Qué hacías durante el descanso? A veces tomaba té. A veces caminaba en la habitación. Estos pequeños descansos te ayudaron a mantenerte enfocada. Sí, y motivada. También puedes practicar usando el español en tus pasatiempos. ¿En mis pasatiempos? Sí. Por ejemplo, si te gusta cocinar, sigue una receta en español. O si me gusta la música, escucho canciones en español. Exacto. Y canta junto con ellas. Cuando hice esto, disfruté aprender sin sentirme forzada. Tu casa puede estar llena de pequeños momentos de práctica. Sí, y todos estos pequeños momentos se suman. Sara, ¿qué es más importante, la consistencia o la cantidad? Recuerda, Tom, la consistencia es más importante que la cantidad. ¿Qué significa eso? 10 minutos todos los días es mejor que 2 horas una vez a la semana. ¿Tú practicabas todos los días? Sí, cuando practicaba todos los días, mi progreso era lento al principio. Pero era constante. Exacto. Y después de algunos meses, pude ver grandes mejoras. Otro consejo es revisar tus notas viejas y escritura. Sí, vuelve y lee lo que escribiste hace una semana, hace un mes o más tiempo. Verás tu progreso. Exacto. Yo hice esto y me dio confianza para continuar. Sara, ¿cómo puedo mantenerme positivo durante la práctica en casa? Mantente positivo durante tu práctica en casa, Tom. Tu cerebro a veces se siente cansado. Y mi motivación puede disminuir. Sí, pero recuerda, todos tus pequeños esfuerzos están construyendo tu español. ¿Cómo puedo celebrar? Yo celebraba pequeñas victorias, como leer una página en voz alta sin errores.
O hablar 3 oraciones claramente. Exacto. Cada pequeño éxito es importante. También puedes practicar pensando en tu día en español antes de dormir. Sí, revisa lo que hiciste, lo que aprendiste y lo que quieres hacer mañana. ¿Hacías esto cada noche? Sí, y me ayudó a pensar en español naturalmente. Otra forma de practicar en casa es usar el español en actividades diarias. Exacto. Por ejemplo, cuando te cepillas los dientes, di los pasos en español. Me estoy cepillando los dientes. Me estoy enjuagando la boca. Perfecto, Tom. O cuando lavas los platos. Estoy lavando los platos. Los estoy secando. ¿Hiciste esto cada día? Sí, y mi español se convirtió en parte de mi rutina. Sara, ¿hay grupos en línea para practicar? Sí, también puedes usar grupos en línea o comunidades para practicar. Incluso si estoy en casa, ¿puedo conectarme con otros? Sí, puedes chatear con otros estudiantes, compartir oraciones pequeñas, hacer preguntas y recibir aliento. ¿Te uniste a un grupo en línea? Sí, me uní a un grupo en línea y me dio motivación extra. Otro consejo es leer en voz alta con emoción. Sí, no solo leas las palabras, trata de sentir la historia. Los sentimientos de los personajes. Sí, y dilo con tu voz. Cuando hice esto, mi lectura se volvió más fluida. Y pudiste recordar palabras mejor. Exacto. Recuerda, Tom, tu casa es tu espacio de práctica Tu lugar seguro. y tu jardín de español. Cada pequeña acción, cada pequeña práctica Cada oración corta. y cada historia pequeña agrega agua y luz a tu crecimiento en español. Sara, cuando continúo practicando en casa, ¿qué más puedo hacer? Cuando continúas practicando en casa, es importante usar tu imaginación. ¿Mi imaginación? Sí, puedes crear historias pequeñas en español, incluso si son muy simples. ¿Cómo qué? Por ejemplo, puedes imaginar un día en tu vida o una pequeña aventura con tu personaje favorito. ¿Escribirlo en mi cuaderno? Sí, escríbelo en tu cuaderno o simplemente dilo en voz alta. ¿Tú hacías esto? Sí, solía hacer esto cada tarde. Al principio, mis oraciones eran muy cortas, ¿Cómo qué? como voy al mercado, compro manzanas. Muy simple. Sí, pero lentamente agregué más detalles. Voy al mercado, compro manzanas rojas. Las manzanas son dulces y frescas. Crear historias pequeñas ayuda a tu cerebro a pensar en español. Exacto, y hace que el aprendizaje sea más divertido. Otra práctica muy útil es repetir palabras y oraciones. Sí, Tom, cada día elige 5 o 10 palabras que aprendiste antes. ¿Y qué hago con ellas? Dilas en voz alta muchas veces. Luego, haz oraciones pequeñas con esas palabras. Por ejemplo, si la palabra es feliz, Puedes decir, estoy feliz hoy. Mi gato está feliz. Me siento feliz cuando leo. la repetición ayuda a tu cerebro a recordar. Sí, y tu boca se acostumbra a hacer los sonidos del español. Sara, ¿puedo practicar con canciones? Sí, también puedes practicar cantando canciones en español. ¿La música es una herramienta fuerte para aprender? Sí, muy fuerte. Elige una canción simple y canta junto con ella. ¿Debo preocuparme por los errores? No, no te preocupes por los errores. Cuando empecé, no podía entender todas las palabras. ¿Pero intentaste cantar? Sí, intenté cantar, y después de algunas semanas noté que podía recordar las palabras. ¿Y tu pronunciación mejoró? Exactamente. Otra forma de practicar es ver videos cortos y pausar a menudo.
¿Pausar a menudo? Sí, después de una oración, repítela en voz alta. De esta manera aprendes el ritmo. Sí, pronunciación y expresiones naturales. ¿Después qué haces? ¿Hiciste esto con tus videos favoritos? Sí, a veces pausaba cada 3 palabras. A veces repetía oraciones completas. Se sintió lento, pero ayudó mucho. Exacto. Los pasos pequeños hacen grandes mejoras con el tiempo. También puedes practicar enseñando a alguien en casa. Sí, incluso si no saben español, explica una palabra o una oración. ¿Enseñar ayuda a recordar? Sí, yo solía explicar palabras simples a mi hermano pequeño. ¿Se rió? Sí, se rió, pero me ayudó a hablar español con confianza. Otro consejo es usar notas adhesivas. Sí, escribe palabras nuevas y pégalas en objetos en tu casa. Por ejemplo, espejo en el espejo, taza en la taza. Ventana, en la ventana. Cada vez que ves la palabra, dila en voz alta. Tu cerebro aprende rápidamente de esta manera. También puedes practicar pensando en español. ¿Cuándo? Cuando haces pequeñas acciones como hacer té o caminar, di los pasos en español. Por ejemplo, abro la botella de agua, vierto agua en la taza. Agrego té. Perfecto, Tom. Cuando empezaste esto, ¿se sintió extraño? Sí, se sintió extraño, pero después de algunos días se volvió natural. Otro método muy importante es hablar contigo mismo sobre tus sentimientos. Sí, Tom. Por ejemplo, me siento feliz hoy. Me siento cansado. Estoy emocionado de aprender. ¿Hacías esto cada mañana? Sí, y me ayudó a conectar el español con mis emociones. Y tu habla se volvió más fácil. Exacto. También puedes practicar leyendo noticias o artículos cortos en español. Incluso si entiendo solo algunas palabras. Tu cerebro empieza a reconocer patrones. ¿Cómo empezaste? Empecé con artículos muy cortos y subrayé palabras que no conocía. Luego buscaste su significado. Sí, y traté de usarlas en mis propias oraciones. Otra práctica es usar un cuaderno de vocabulario. Sí, escribe palabras nuevas, su significado y una oración con cada palabra. ¿Hiciste esto cada día? Sí, y después de un mes tenía un cuaderno lleno de palabras que podía usar. También puedes practicar escribiendo correos electrónicos a ti mismo. Sí, escribe notas pequeñas, mensajes o cartas. Por ejemplo, querido Tom, hoy aprendí 5 palabras nuevas. Practiqué hablar, escuché una historia. Esto es divertido y ayuda a escribir y pensar en español. Otro método es leer en voz alta y grabarte. Y luego, Luego, escucha tu grabación y compárala con el audio original. esto ayuda con la pronunciación y la fluidez. Exacto. Yo solía hacer esto cada semana. Al principio tu voz sonaba extraña. Sí, pero después de algún tiempo noté mejoras. También puedes practicar imaginando conversaciones. Sí, pretende que estás hablando con un amigo, un profesor o incluso una persona famosa. Habla tus oraciones en voz alta. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Estoy aprendiendo español en casa. ¿Qué haces hoy? Esto te ayuda a prepararte para conversaciones reales. Exacto. Otro consejo es establecer pequeños desafíos. ¿Pequeños desafíos? Sí, por ejemplo, habla solo en español durante 10 minutos en casa. O escribe una historia corta usando 5 palabras nuevas. Exacto. Yo hacía esto cada semana y me empujaba a practicar más. También puedes practicar traduciendo oraciones simples. Sí,
Toma una oración pequeña de tu idioma y escríbela en español. Como estoy bebiendo agua. Sí, y luego dila en voz alta. Esto te ayuda a pensar en español. Otro método es ver dibujos animados o programas simples en español. Sí, son fáciles de entender y las palabras son claras. Repite las oraciones y trata de copiar las voces. Exacto. Yo solía ver dibujos animados cada tarde y hacía que el aprendizaje fuera divertido. Otro consejo es unirse a grupos en línea para estudiantes de español. Sí, incluso si estás en casa, puedes chatear, hacer preguntas y practicar escribir. ¿Te uniste a un grupo pequeño? Sí, y me ayudó a mantenerme motivada. También puedes practicar describiendo tu día en español antes de dormir. Exacto. Por ejemplo, hoy me desperté a las 7. Me cepillé los dientes, desayuné. Practiqué español durante 15 minutos. Perfecto. Hacer esto cada noche entrena a tu cerebro para pensar en español naturalmente. Otro método es usar aplicaciones para vocabulario, escucha y habla. Sí, yo usaba aplicaciones pequeñas durante 5 a 10 minutos cada día. Era fácil y podías practicar en cualquier lugar. También puedes practicar leyendo libros para niños. ¿Libros para niños? Sí, son simples, divertidos y llenos de palabras útiles. ¿Cómo empezaste? Empecé con libros muy fáciles y lentamente me moví a historias más largas. Otro consejo es establecer una meta para la semana. Sí, por ejemplo, aprender 20 palabras nuevas, escribir 3 páginas o hablar 5 minutos cada día. Las metas pequeñas son muy poderosas. También puedes practicar usando el español en tus pasatiempos. Por ejemplo, cocinar, dibujar o jugar juegos. Usa palabras y oraciones en español mientras haces tu pasatiempo. Hiciste esto y hizo que el aprendizaje fuera más agradable. Exacto. Otro consejo es celebrar pequeños logros. Si lees una página sin errores, O hablas 3 oraciones claramente. date una pequeña recompensa. Hiciste esto y te mantuvo motivada. Sí. También puedes practicar escuchando clips de audio cortos y repitiéndolos muchas veces. La repetición ayuda a tu cerebro a recordar. Y tu boca aprende la pronunciación naturalmente. Otro método es leer tu escritura vieja y notar el progreso. Yo hacía esto cada mes y me daba confianza. También puedes practicar pretendiendo ser un profesor. Sí, y explicando palabras a alguien, incluso si es imaginario. Esto te ayuda a hablar y pensar en español. Otro consejo es tomar descansos y descansar. ¿Por qué? Aprender es importante, pero tu cerebro necesita descanso para crecer. Los descansos cortos te ayudan a mantenerte enfocado. También puedes practicar usando el español en pequeñas actividades diarias. Por ejemplo, cuando te cepillas los dientes, lavas los platos o cocinas. Di los pasos en español. Me cepillo los dientes, lavo los platos, revuelvo la sopa. Otro método es combinar todas las habilidades. Escucha una historia, léela en voz alta, escribe un resumen pequeño. Y luego habla sobre ella. Esto fortalece escuchar, leer, escribir y hablar al mismo tiempo. También puedes practicar etiquetando palabras nuevas en tu casa. Cuando ves la palabra todos los días, dila en voz alta. Tu cerebro la aprenderá naturalmente. Otro consejo es usar el español cuando piensas en tus planes. Hoy voy a practicar español.
Voy a leer una historia. Voy a escribir oraciones. Las oraciones diarias pequeñas son poderosas. También puedes practicar leyendo artículos cortos o noticias en español. Subraya palabras nuevas. Encuentra su significado y úsalas en oraciones. Otro método es hacer diálogos pequeños y actuarlos. Pretende estar en una tienda, un restaurante o una escuela. Habla en voz alta. Hiciste esto en casa y te ayudó a sentirte lista para conversaciones reales. Exacto. Otro consejo es ser paciente y gentil contigo mismo. No empujar demasiado fuerte. Aprender en casa es un proceso lento y cada pequeño paso cuenta. Celebra el progreso pequeño y mantente motivado. Cuando continúas practicando en casa, es importante hacer del español una parte natural de tu vida. No pensar en ello como estudiar todo el tiempo. Exacto. En lugar de eso, piensa en ello como un juego, un pequeño desafío o un hábito que disfrutas. Por ejemplo, Puedes empezar tu mañana diciendo, «Buenos días, Tom. Hoy voy a practicar español». puedo sonreírme a mí mismo en el espejo. Sí, y hablar algunas oraciones sobre tu día. Cuando empecé esto, se sintió divertido. ¿Pero también te motivó? Sí, me motivó a empezar mi práctica. Otra forma de hacer que el aprendizaje sea natural es incluir el español en tareas diarias pequeñas. Exacto. Por ejemplo, cuando cocinas, piensa en las palabras. Corto las cebollas. Hiervo agua. Revuelvo la sopa. Perfecto. Cuando hice esto, empecé a conectar las palabras en español con mi vida real. Y se volvió más fácil recordar. Escuchar todos los días también es muy importante. No necesitas un podcast largo o una historia difícil. No, incluso 5 minutos de escucha es bueno. Elige una historia corta, una canción o un video. Y escucha cuidadosamente. Repite las palabras en voz alta después de escucharlas. Hiciste esto cada día. Sí, y mi cerebro empezó a reconocer palabras naturalmente. Otro método es leer en voz alta. Sí, elige una historia simple o artículo. Lee lentamente y claramente. Al principio, puedes cometer errores. Está bien. Lentamente, tu pronunciación mejorará. Cuando leías en voz alta cada día, Noté que mi boca aprendió los movimientos de los sonidos del español. Hablar contigo mismo es otro método poderoso. Puedes hablar sobre tu día, tus sentimientos, tus planes o cualquier cosa que te guste. Por ejemplo, estoy feliz hoy. Voy a leer una historia. Voy a escribir en mi cuaderno. Hablar en voz alta entrena tu cerebro y tu boca. Hacías esto cada mañana y tarde. Sí, y lentamente me volví más confiante. Otro método útil es el shadowing. Esto significa escuchar a un hablante y repetir al mismo tiempo. Copias el ritmo, la pronunciación y las pausas. Practiqué esto con historias cortas y videos. Al principio fue muy difícil. Pero después de algunos días, Pude hablar más rápido y más naturalmente. el shadowing también mejora tu escucha. Sí, porque notas pequeños detalles en los sonidos. Escribir oraciones simples es otra forma de practicar. Puedes escribir sobre tu día, tus pensamientos o tus sueños. Por ejemplo, me desperté a las 7. Desayuné. Practiqué español. Empecé con oraciones muy cortas y lentamente agregué más detalles. Escribir cada día te ayudó a recordar palabras. Y a expresar ideas. También puedes usar un cuaderno de vocabulario. Escribe palabras nuevas, su significado y una oración. Revísalas a menudo. Yo hacía esto cada día. Y después de un mes, tenías muchas palabras que podías usar fácilmente. Otra forma es usar tarjetas de memoria.
Escribe una palabra en un lado y el significado en el otro. Pruébate cada día. Yo usaba tarjetas de memoria para palabras y oraciones nuevas. Esto te ayudó a recordarlas rápidamente. Otro método divertido es ver películas, series o dibujos animados en español. Empieza con subtítulos en español si es necesario. Repite oraciones, copia las voces y trata de actuar como los hablantes. Solías ver videos cortos. Sí, y repetía partes pequeñas muchas veces. Lentamente entendí más palabras. Y pudiste decir las oraciones tú misma. Escuchar canciones también es muy útil. Elige una canción que te guste. Escucha cuidadosamente. Repite las palabras y canta junto con ella. Al principio puede ser difícil. Sí, pero después de algunas semanas, tu pronunciación mejora. Y recuerdas palabras nuevas. Otro consejo es pensar en español. Cuando haces tareas pequeñas como limpiar o cocinar, Di las acciones en español. Por ejemplo, barro el piso, lavo los platos, hago té. ¿hacías esto cada día? Sí, y lentamente, pensar en español se volvió natural. También puedes hacer historias pequeñas en tu imaginación. Pretende que una pequeña aventura pasó hoy. Escríbela o dila en voz alta. Al principio, tus oraciones pueden ser cortas. Sí, como voy al parque, veo un pájaro, me siento feliz. Más tarde, agrega más detalles. Voy al parque, veo un pájaro marrón pequeño, canta una canción hermosa, me siento muy feliz. Esta práctica ayuda a tu cerebro a pensar creativamente en español. Otro método es revisar escritura vieja. Lee lo que escribiste hace una semana, hace un mes o más. Nota tu progreso. Yo hacía esto cada mes y me sentía orgullosa de pequeños logros. También puedes practicar pretendiendo hablar con un amigo, profesor o persona famosa. Habla tus oraciones en voz alta. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Estoy aprendiendo español en casa. ¿Qué hiciste hoy? Esto te prepara para conversaciones reales. Otro consejo importante es establecer metas pequeñas. Por ejemplo, aprender 10 palabras nuevas a la semana. Escribir una página cada día. O hablar 5 minutos cada día. Las metas pequeñas dan motivación y un sentido de logro. También puedes usar aplicaciones para escucha, habla y vocabulario. Yo usaba aplicaciones pequeñas durante 5 a 10 minutos cada día. Incluso una práctica corta es muy útil. Otra forma divertida es usar el español en tus pasatiempos. Por ejemplo, si te gusta cocinar, sigue una receta en español. Si te gusta la música, escucha canciones en español y trata de entender las palabras. Hiciste esto e hizo que el aprendizaje fuera agradable. Otro método es celebrar pequeñas victorias. Cada vez que terminas de leer una página, Hablar 3 oraciones o aprender una palabra nueva, date una pequeña recompensa. esto te mantiene motivado. También puedes practicar etiquetando cosas en tu casa Escribe palabras en español en notas adhesivas. y pégalas en objetos. Por ejemplo, espejo en el espejo, mesa en la mesa. Cada vez que lo ves, di la palabra en voz alta. Tu cerebro aprende naturalmente. Otro consejo es pretender que estás enseñando español a alguien. Explica una palabra u oración nueva, incluso si es imaginario. Hiciste esto y te ayudó a hablar más confiadamente. Otro método es combinar habilidades. Escucha una historia. Léela en voz alta. Escribe un resumen pequeño.
y luego habla sobre ella. Esto fortalece escuchar, leer, escribir y hablar al mismo tiempo. También puedes tomar descansos cortos. Cada 30 minutos, para durante algunos minutos. Estírate, toma agua o respira. Esto ayuda a tu cerebro a mantenerse enfocado. También puedes practicar usando el español mientras planeas tu día. Di en voz alta, hoy voy a practicar español. Voy a leer una historia. Voy a escribir oraciones. Voy a escuchar un video. Este hábito pequeño ayuda a tu cerebro a pensar en español naturalmente. Otro consejo es leer artículos de noticias cortos o historias simples. Subraya palabras nuevas, encuentra su significado y haz oraciones pequeñas. Yo hacía esto cada semana y lentamente podía entender más palabras. También puedes actuar diálogos. Pretende estar en una tienda, restaurante o escuela. Habla en voz alta e imagina la conversación. Otro consejo es ser paciente y amable contigo mismo. Aprender español en casa es un proceso lento. Cada pequeño paso cuenta. Celebra todo el progreso. Otro método es hablar sobre tu día antes de dormir. Por ejemplo, hoy me desperté a las 7. Desayuné. Escuché una historia. Escribí 3 oraciones. Esto ayuda a tu cerebro a pensar en español naturalmente. Otro consejo es usar el español en rutinas diarias. Cepillarse los dientes, lavar los platos, cocinar o limpiar. Di los pasos en voz alta en español. Otro consejo es la repetición. Repite palabras, oraciones o historias cortas muchas veces La repetición ayuda a tu memoria. y hace que hablar sea más fácil. También puedes combinar escuchar, leer, escribir y hablar en una sesión. Escuché una historia, la leí en voz alta, escribí un resumen pequeño y hablé sobre ella. Esto fortaleció todas las habilidades juntas. Otro consejo es mantenerse motivado, Encuentra algo que te inspire cada día. como una cita, una pequeña recompensa o recordar tu progreso. Tu casa es tu lugar seguro. Tu jardín de español, donde cada pequeña acción ayuda a tu español. Sara, ¿cuál es el mensaje final más importante sobre practicar en casa? Tom, cuando continúas tu práctica en casa, es muy importante hacer del español un hábito. ¿Un hábito? Sí, un hábito significa hacer algo cada día sin pensar demasiado. Como una acción pequeña. Exacto, como hablar una oración en español cada mañana. Por ejemplo, hoy voy a leer una historia. Voy a escribir 3 oraciones. Perfecto. Cuando empecé se sintió pequeño, pero con el tiempo estas acciones pequeñas se sumaron. Otra forma de hacer del español un hábito es elegir un tiempo fijo cada día. Sí, podría ser mañana, tarde o noche. Yo elegí la noche porque era tranquilo en casa. Cada noche pasabas 30 minutos practicando español. Sí, al principio no sentí mucho cambio, pero después de algunas semanas noté que mi cerebro estaba listo para aprender cada día a la misma hora. Otro consejo útil es mezclar diferentes habilidades en tu práctica. Por ejemplo, empieza con escuchar, luego lee una historia corta en voz alta, luego escribe algunas oraciones. Y finalmente, habla sobre ella. Este método es muy poderoso porque entrena tu cerebro para usar todas las habilidades juntas. Hacías esto cada día. Sí, y lentamente pude entender más y hablar más naturalmente. También puedes practicar haciendo diálogos pequeños. Pretende que estás en una tienda, un restaurante o en la escuela. Habla en voz alta contigo mismo. Por ejemplo, hola, ¿puedo comprar manzanas? ¿Cuánto cuesta? Gracias. Actuar así te ayuda a prepararte para conversaciones reales.
Otro método importante es la repetición. Repite palabras, oraciones o historias cortas muchas veces, La repetición ayuda a tu memoria. y tu boca se familiariza con los sonidos del español. Repetías oraciones simples cada día. Sí, hasta que podía decirlas sin pensar. Otro consejo es usar tus pasatiempos para practicar. Por ejemplo, si te gusta cocinar, lee la receta en español y síguela. Si te gusta la música, escucha canciones en español y canta junto con ellas. Yo hice esto e hizo que el aprendizaje fuera divertido. Otro método es escribir sobre tu día. Incluso si son solo 3 o 4 oraciones, escribe sobre lo que hiciste, lo que viste o cómo te sentiste. Por ejemplo, me desperté a las 7, desayuné, escuché una historia, me sentí feliz. Escribir ayuda a tu cerebro a pensar en español. Tom, recuerda siempre, tu casa es tu espacio seguro, Mi jardín de español. donde cada pequeña acción, cada pequeña práctica, cada oración corta, Y cada historia pequeña agrega agua y luz. a tu crecimiento en español. Cada día es una oportunidad para practicar. No necesitas ser perfecto, Solo necesitas presentarte, solo necesitas intentar. y con el tiempo verás tu progreso. Tu español crecerá como una planta en el jardín. Lentamente, día a día. Y un día mirarás atrás y verás cuánto has crecido. Sara, gracias por todos estos consejos prácticos. De nada, Tom, y gracias a todos ustedes que nos han escuchado hoy. Este ha sido un largo episodio de práctica de escucha. Sí, si llegaron hasta aquí, su escucha en español está mejorando muchísimo. Recuerden, la práctica en casa no necesita ser perfecta. Solo tiene que ser constante. 15 minutos cada día es mejor que 2 horas una vez a la semana. Usen su casa como su aula, su lugar seguro para cometer errores. Para probar cosas nuevas. Para hablar en voz alta sin miedo. Si este episodio les gustó, dejen like y suscríbanse al canal. Compartan con alguien que está aprendiendo español. Y escríbanos en los comentarios cuál consejo van a probar primero. Estamos aprendiendo juntos, paso a paso. Gracias por practicar su escucha con nosotros hoy. Continúen practicando, continúen escuchando. Y recuerden, su casa es su mejor aula. Hasta la próxima. Adiós a todos.